Hola, bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy tenemos la conversa con Marisol Cuéllar. Ella es una politóloga. Ella está detrás de este proyecto para compartir información sobre todo lo relevante, lo relacionado a política y realidad nacional. ¿Por qué queríamos hacer esta conversa? Y es que se vienen las elecciones aquí en Perú para la presidencia, el Congreso y el Parlamento andino. ¿Por qué quería hacer esto? No he hablado sobre política en mi canal de YouTube, sin embargo sí lo hago a través de mi Instagram. No es que voy a emitir una opinión a favor o en contra, pero quiero ayudar a las personas que estén indecisas, a las personas que estén totalmente alejadas para que rompan ese hielo, para que con información se acerquen a conocer un poco más sobre las decisiones que tenemos que tomar como ciudadanos responsables, porque si no tomamos acción de nada vamos a ser siempre pasivos y vamos a estar yendo por donde los demás nos quieran llevar. Entonces nosotros hay que partir como de este principio básico de que nosotros somos los jefes, digamos, de quienes ponemos al mando, ¿no? De quienes contratamos como gerentes generales o como CEOs de esta gran compañía que es el Perú, ¿no? O es tu país. Entonces, ¿por qué? Porque tú gastas anualmente tu dinero, parte de tus impuestos va para la gestión pública. Entonces, si tú simplemente pagas y siempre estamos así como no me quiero involucrar, yo no sé de qué será el Parlamento andino, qué será, de qué se encargarán los congresistas, si estamos así todo el día volando en la nebulosa, nunca vamos a tener el total control de lo que nos vaya a pasar. Es difícil, definitivamente, porque siempre confiamos en alguien y sale el tiro por la culata, pero creo que en este año y sobre todo cuando las cosas después de la pandemia han salido a flote, donde nos hemos dado cuenta de tantas diferencias que tenemos, cuando nos damos cuenta que el sistema está tan desordenado, con tanta corrupción, es que en este año nos hemos puesto como alertas y estamos mucho más exigentes, más expectantes. Hay una fuerza increíble del antivoto, ¿no? Hay personas que dicen que yo no voy a votar por ella, yo tampoco. Hay mucha desunión. Tenemos candidatos a la presidencia que no llegan. Me da bastante risa las encuestas porque a veces damos por ganador a alguien que está como primero y no sé, no pasa del 10%, ¿no? Cuando realmente un presidente debería tener la mayoría del país, no sé si el 100% debería tener 60, 70, ¿no? Y con tantos candidatos presidenciales y tantos poquitos porcentajes nos damos cuenta que estamos hiper divididos y que no sabemos cuál es nuestra dirección. Entonces, si es que, antes de pasar a hablar con Marisol, si es que yo te recomendaría algo, es que, y si no sabes por quién votar y estás acá en Perú, empieces por tus valores fundamentales, por las cosas que tú no piensas negociar y revisa, es trabajo, es chamba, revisa las entrevistas de los candidatos presidenciales, pero también de los candidatos para el Congreso, el Parlamento y el equipo técnico que tenga cada candidato a la presidencia. Y tú, mira, por ejemplo, si tú, no sé, defiendes a morir los derechos de las personas, si es que defiendes a morir la economía desde tu punto de vista, hay cosas que tú sabes que no vas a negociar. Entonces, con esos dos valores, de repente empiezas a descartar. ¿Esta persona le importa tanto como a mí este tema? Sí, no, descartado, este queda. Así que aquí los dejo con esta genial chica egresada de la Universidad San Marcos y que tiene una llegada cercana porque es joven, porque nos explica a su manera y con palabras fáciles todo lo que debemos de saber. Así que espero que les guste y disfruten esta conversa. Ahí vamos. Hola Marisol, ¿cómo estás? Bienvenida a este espacio. Marisol, cuéntanos un poco de ti. ¿Cómo es que llegaste a una politóloga? Que, por cierto, tengo que felicitarte porque el nombre me parece genial. Ella es la politóloga, ¿no? Es como, justo conversaba yo con el equipo, ¿no? Qué bien, qué buen nombre, ¿no? Ahora relacionamos a Marisol con la politóloga. Simple, sencillo, directo, no hay más. Bueno, en realidad el nombre lo hice porque fue
algo súper rápido que dije, ya, ¿qué nombre le pongo a esto? Porque no sabía qué nombre ponerle. Y bueno, yo estudié ciencia política, entonces a las personas que estudian ciencia política les dicen politólogos. Entonces dije, bueno, lo voy a utilizar. Y ya, o sea, en realidad no lo pensé mucho y creo que sonó bien y creo que también ayudaba un poco a que las personas entendieran más o menos de qué iba un poco mi perfil. Pero igual algunas personas se confunden, porque por ejemplo, algunas personas piensan que yo soy política, ¿no? O sea, que, no sé, Claro. que estoy postulando a algo y es como, no, o sea, yo estoy como en el otro lado. He estudiado la política, pero no la hago. No lo tengo pensado, ¿no? Entonces, pero creo que Exacto. igual el término funciona y ya. Entonces sí me he dado cuenta que ha funcionado bien. O sea, como que... Entonces, por ejemplo, para liberar algunas dudas de las personas que nos están viendo, ¿a qué se dedica un politólogo? ¿Cuál es su espacio? ¿Es una persona que simplemente da opiniones, que funciona con temas, no sé, de prensa, medios, o es alguien que hace asesorías? ¿Cómo se desarrolla un politólogo en el ámbito laboral? Ya, bueno, primero es una carrera nueva, o sea, en Perú en realidad es una carrera bastante nueva, pocas universidades la tenían, entonces su campo laboral es muy amplio y a la vez es confuso de decir en qué puedes trabajar. En el caso mío, por ejemplo, yo por algunas casualidades de la vida terminé trabajando en campañas electorales, elecciones, todo lo que era elecciones, ¿Hace cuánto? partidos, desde el 2015, o sea, desde que estaba como que a mitad de carrera. Wow. Entonces, bueno, y en realidad, o sea, tampoco tengo tanto tiempo fuera de la universidad, recién 3 años fuera, pero sí, o sea, llegué como a esa rama de las campañas y ahí me quedé, ¿no? Porque me gustó. Pero hay muchísimas otras, ¿no? Por ejemplo, hay personas que trabajan haciendo políticas públicas, especializándose en diversos campos, ¿Qué otros que significa trabajan... una política pública? Política pública, por ejemplo, es un lineamiento que se puede seguir en algún sector, ¿no? Algún plan, por ejemplo, para el Ministerio de Salud. Ya, eso es una Mm. política pública de alguien que se especializó en salud, te puedes especializar en muchas cosas, pero bueno, yo no me fui por ahí, pero esa es una de las ramas. Es un campo bien amplio en realidad y difícil un poco de definirlo por lo nueva que es la carrera. Sí, 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 qué interesante lo que me cuentas porque también si me pongo a pensar cuántas personas que desarrollan política o políticos aquí en Perú tienen una carrera relacionada a la política, ¿no? Porque normalmente lo que vemos es como el empresario, ¿no? La persona de acá, el emprendedor de acá, o el abogado que finalmente termina estando en un cargo público. ¿Qué tanto se necesita de personas que tengan un conocimiento de peso sobre política, como en, no sé, pues en la ciencia, digamos, ¿no? La ciencia política. Yo creo que sí, ¿no? O sea, es supremamente necesario, sobre todo teniendo en cuenta la especialización que hay, porque generalmente cuando terminas la licenciatura, terminas el pregrado, en realidad has aprendido bastantes cosas de todo. No sé si te pasó a ti Ajá, también, que aprendes de todo un poquito. Entonces, ajá. y cuando empiezas a trabajar, ahí es donde en realidad creo que aprendes más de lo que aprendiste en la universidad, en lo teórico. Y lo mismo es con todas las especializaciones, ¿no? En el caso de las personas que hacen políticas públicas, que es algo en realidad muy importante para un país, porque de ahí sale toda la planificación de un país para los siguientes años, ¿no? ¿Qué es lo que se va a hacer en materia de salud? ¿Qué es lo que se va a hacer en materia de educación? Entonces, claro, tener a personas que se han especializado en planificación, que saben cómo hacer una política pública, que sea eficiente, que sirva a los ciudadanos, es muy importante. Y creo que también tu pregunta iba orientada un poco a las personas a los políticos que no necesariamente han estudiado ciencia política, sino que Ajá. simplemente les gusta y desean participar. Y sí, en realidad, muy pocos politólogos he conocido que quieran meterse como a ser políticos. Qué O sea, curioso. incluso yo misma digo, o sea, no me imagino en realidad candidateando, o sea, no me imaginaría estar ahí como en el centro de hacer una campaña, postular un cargo, o sea, al menos no por ahora, ¿no? Y son muy Por qué pocos, razón? no O sé, sea, siento que no, hoy, Marisol, ¿por qué oh, hoy se metería en política? es difícil, o sea, yo veo desde fuera y digo, wow, o sea, estás ahí expuesta a todo tipo de cuestionamientos. Tiene que igual tener una preparación previa, sobre todo mentalizar de que no vas a tener otras ocupaciones fuera de esto, porque
la política, postular a un cargo, abarca todo tu día, o sea, abarca todo el tiempo que tengas, y en este momento en realidad no lo tenía planificado. Además que creo que en el caso de la política peruana, o sea, es tan complicado, tan denso, o sea, nosotros mismos lo hemos vivido como ciudadanas y no me imagino estar ahí, ¿no? O sea, tener la responsabilidad de estar velando por los intereses de un grupo de personas, creo que es algo que todavía no lo he planificado. Creo que es algo muy importante definitivamente aceptar esa tarea, pero por ahora no lo tengo mapeado. Y de hecho son muy pocos politólogos que conozco que se meten como actores. Casi siempre son asesores. Esa también es una rama, te iba a decir. Trabajar como asesores de políticos, ya sea de congresistas, de ministros, de diferentes cargos, ¿no? Y generalmente los politólogos siempre están detrás, no están en el medio de la grilla, por así decirlo. Es curioso porque, bueno, ahora con esta pregunta que te hice de por qué no estarías interesada en participar en política, sobre todo en Perú, y es porque, claro, estamos hablando de un plano bien complicado, bien difícil, con mucho desorden y corrupción. Y corrupción en realidad es sinónimo a un delito. Y estamos hablando de organizaciones y de cosas mayores de las cuales, no sé, o sea, no sé si peco al decir esto, pero relacionadas con cualquier otro delito como comercializar droga, ¿no? O sea, es que creo que los peruanos y, bueno, muchas personas en Latinoamérica, en realidad en todo el mundo, porque hay corrupción en todo el mundo, pero sin embargo, en un país en donde me he desarrollado, siento que estamos muy acostumbrados a escuchar la palabra corrupto, coima, o seguir teniendo participantes de los que se ha aprobado este delito y siguen estando en política o siguen teniendo cargos públicos, y creo que estamos en un modo avión acostumbrados a este tipo de violencia, malos tratos de nuestros gobernadores, así que creo que es un rubro que está bien difícil, bien complicado. Entonces, en esos momentos yo me pongo hoy, y para eso vienen las siguientes preguntas, hoy me pongo a pensar cuáles son los motivos principales y reales por las cuales una persona quisiera ocupar un cargo público: por amor a Perú, por preparación, por ganas o por todo lo otro, ¿no? Entonces, ¿tú qué piensas hoy en día sobre esas motivaciones, ¿no? Y sobre esta desconfianza, y cómo ves al elector peruano, cómo lo calculas ahorita con supuestamente estas encuestas que salen, que bueno, ya también tú me puedes dar tu opinión, donde se nota pues que estamos divididos así como, no entiendo, ¿no? O sea, creo que, justo paréntesis, mi papá decía, cuando empezamos a ver a todos los postulantes a la presidencia, mi papá decía, creo que cuando pones para, no sé, buscar una persona para que trabaje en tu empresa, te llegan menos CVs que los CVs que tenemos ahorita para elegir al presidente. Son demasiados, son 18. Sí, bueno, creo que la primera parte es súper importante, ¿no? Hacerse esa pregunta o sea, en teoría, a ver, lo que yo te diría es que, claro, tú lo piensas mucho porque, o sea, soy plenamente consciente que si te metes ahí es para trabajar por la gente y no vas a tener otra cosa que hacer fuera de eso. O sea, la política consume toda tu vida. Yo he trabajado muy de cerca también con congresistas y no tienen vida, o sea, es salir bueno, antes de la pandemia era estar en el Congreso hasta las 4 de la mañana, regresar a las 8, o sea, no, literalmente, ni siquiera los asesores tienen vida, menos los congresistas, ¿no? Entonces, claro, la motivación ideal ahí es entrar a trabajar por la gente, ¿no? Por la gente que te votó, pero hemos podido ver que esa no es la consigna de la mayor parte de personas que están sentados en esos puestos, ¿no? Algunos, por supuesto que sí, o sea, se han ganado, creo que, el reconocimiento de todos por el trabajo que han hecho, pero me parece una excelente pregunta preguntarnos por qué están ahí las personas, ¿no? Algunos están para defender otros intereses, otros sí para ayudar a las personas, pero necesitamos más personas que estén para ayudar y no para mover otras cosas, porque al final lo que tienes y lo que te da la gente es poder político, ¿no? Que es algo que no se puede comprar, te lo da la gente en una elección. Entonces, creo que eso es importante. Y de ahí lo otro que me decías sí, son demasiados, o sea, son 18 candidatos para la presidencia, entonces tú dices, guau, y aparte de eso, tenemos que votar Congreso, que son otros, para el caso de Lima 33, o sea, 33 personas multiplicado por 18, y para el Parlamento andino otros 15 más, entonces tú dices, o sea, ¿cuánta gente está postulando? ¿Cuánto tengo que revisar? ¿Cuánto tengo que leer? Y es agobiante. Y como dices también de las encuestas, estamos divididos, o sea, y no sé si te has dado
dado cuenta o sientes que hemos caído en un punto, o sea, de polarizarnos así? O sea, que parece que no hay como opiniones en el medio, sino que las personas, si no piensas como ellos, fácilmente caen en conflicto, ¿no? Entonces, eso es un momento bien difícil, creo. Sobre todo, se nos ha juntado tantas cosas que es complicado. Y creo que todos lo estamos sintiendo, o sea, lo cargado que se están viviendo estos días. Y se van a poner más cargados todavía porque son semanas claves, ¿no? Antes de las elecciones. En donde sale todo. Sale todo de la gente, o sea, le buscan todo, te revisan toda la vida, todo lo que has hecho en la universidad, en el colegio, todo. Es que estos días, este año, bueno, el 2020 ha sido especialmente atípico por obviamente el virus, pero también porque teníamos estas elecciones inamovibles y claro, agarra un peruano molesto, sin chamba, sin libertades, sin vacuna, o sea, que se compara quizá con otros países, con otros, no sé, o con otro peruano que tiene pues las cosas como mucho más fáciles, ¿no? Entonces, definitivamente esto ha sido una cachetada total para darnos cuenta de nuestras realidades. O sea, sí, imagínate como cuando terminas una relación y eso que estás en una relación en verdad sabes que las cosas ya no van, pero no lo dices hasta que tienes esa conversación y ya todo se desmorona. No sé, hago esta comparación, pero siento que esto es lo que nos ha pasado, ¿no? Estamos como en esa parte de quiénes somos, dónde estamos parados y qué onda, qué vamos a hacer, ¿no? Es como mucho choque contra nuestra realidad de saber que somos un país bastante débil, lamentablemente. Así yo lo siento, no sé cómo tú encuentras al Perú hoy. Sí, tal cual, y sobre todo con algo que es tan irónico que es el bicentenario, ¿no? Y es como, o sea, ¿cómo hemos llegado? Tenía que ser algo, Sí. o sea, histórico, algo bonito y no creo que haya algo para celebrar en este punto en realidad, con todo lo que has mencionado, todos los problemas, la gente que no tiene trabajo, el tema de la salud, o sea, es difícil y también, aparte de todo eso, tenemos elecciones, entonces, claro, hasta antes de estas semanas, tal vez que ahora recién ha calentado un poquito la campaña, antes de eso a la gente no le importaba porque estaba preocupada tratando de solucionar estos problemas inmediatos que es ver dónde voy a trabajar, ver cómo atiendo a mi mamá, si está enferma, o sea, son tantas cosas que, como tú dices, se han complicado y que hemos acumulado por tantos años, por tantos gobiernos y parece que no nos ha dado tregua este año y, bueno, el año pasado y nos explotó todo junto, ¿no? El tema de la pandemia hizo que todo se mostrara tal cual estábamos tal vez un poco engañados, ¿no? De cómo iba nuestro país. Increíble esta parte donde hemos conocido un poco sobre tu postura, sobre lo que sientes. Bueno, sí, como una conversa. Ahora me toca preguntarte algunas cosas un poquito más técnicas para ayudar a los que nos están viendo a votar y a ver cómo es que tú también podrías contarnos cómo, en base a qué conceptos tú eliges un candidato, ¿no? O sea, no nos digas por qué vas a votar, pero cuéntanos, digamos, cuál es tu tip, cuál es tu truco para saber quién es el que más te conviene, ¿no? O sea, según qué cosa, o cómo es que nos deberíamos de guiar teniendo un panorama, porque es a viva voz, todos los peruanos lo decimos, no hay un candidato que le encante a la mayoría, ¿no? Entonces, bueno, mi pregunta primero va a ser, ¿qué es lo que vamos a elegir en esas elecciones presidenciales? Porque todo el mundo habla de las elecciones presidenciales, un poquito se habla del Congreso, pero creo que nadie habla sobre el Parlamento. Cuéntanos, ¿qué vamos a elegir en abril? Sí, bueno, estas elecciones que se llaman elecciones generales abarcan 3 elecciones, ¿no? La elección presidencial, que es la más popular de la que todos estamos hablando, la elección congresal, que también es importante y creo que todos lo tenemos en la cabeza, y una tercera elección que a veces en realidad no nos fijamos mucho, que es la elección de representantes ante el Parlamento andino, ¿no? Entonces, para el caso de la presidencia, vamos a elegir un presidente, 2 vicepresidentes, para el caso del Congreso 130 congresistas y para el caso del Parlamento andino a 5 representantes titulares y a 2 suplentes por cada titular. Entonces esas son todas las que vamos a elegir el 11 de abril. Y en el caso no ningún candidato a la presidencia supere el 50% más 1, que yo creo que va a ser así, vamos a ir a una segunda vuelta en junio. O sea, el 28 de julio vamos a tener todas estas autoridades renovadas, ¿no? Nuevas. Pero esas son como una síntesis de lo que vamos a elegir. Ok, entonces ya tenemos estos 3 roles. En realidad, ¿cuántos? ¿Elegimos un presidente, 2 congresistas?
Elegimos un presidente, 2 vicepresidentes, 130 congresistas y 5 representantes ante el No, Parlamento. pero yo como Tana, cuando voy a hacer el voto. Ya, cuando tú vas a votar, tú votas en Lima, eliges el presidente. Para el Congreso, en teoría elegimos 33 por Lima, pero por voto preferencial 2, hasta 2 pues, marcar como, O marcar. escribir su número y ayudarlo a que pueda salir elegido. Ok. Pero son ¿Y el 33. Parlamento yo tengo que votar, poner el nombre de alguien? Tienes que escribir los números porque también hay voto preferencial. También tienes 2 opciones. Puedes escribir 2 números favoritos, ¿no? Que te parezca. Yo creo, cuéntanos en los comentarios si lo sabían o no, porque en verdad de eso yo no tenía idea. Sabía que tenía que elegir a alguien del Parlamento, pero no sabía ni sé quién está postulando para el Parlamento andino. ¿Y en provincia es lo mismo? O sea, una persona que está en provincia igual. Sí, es lo mismo, sí, solamente que es diferente la cantidad de congresistas que eligen, ¿no? Nosotros, como Lima tiene más población, elige más congresistas, pero otras regiones eligen menos congresistas. La que elige menos de todas es Madre de Dios, solamente elige un congresista. Entonces va a depender de dónde vivas. Pero sí, todos elegimos la misma presidente, congreso y parlamento. ¿Y cuál es la manera correcta de votar por cada uno de estos roles? O sea, el presidente voy a tener que poner su nombre, voy a tener que escribir, voy a tener que tachar su cara, su logo. ¿Cómo hago válido presidente, congreso, parlamento? Mi voto. Ya. Bueno, primero la cédula va a estar dividida en 3 secciones. En la primera sección va la presidencial, en el medio va la congresal y en la tercera sección lo de Parlamento andino. Entonces la presidencial es facilito porque te va a aparecer la foto del candidato y de su partido. Entonces ya si no te acuerdas el partido, pues tienes la foto para guiarte, ¿no? Y marcas con un aspa o una cruz. Esas son las únicas marcas válidas, no hay otra, ¿no? Y aquí lo importante es recordar que también vamos a elegir vicepresidentes y que como ya hemos visto, en cualquier momento pueden ser presidentes. O sea, no sabemos en realidad si va a ser el que elegimos o los vicepresidentes. Entonces es importante también revisar eso. Bueno, para el caso del Congreso, ahí sí no te va a aparecer foto porque son tantos candidatos y solamente te va a aparecer el logo del partido. Entonces sí es importante que sepas claro cuál es el partido que quieres votar. Una vez que ya marcaste por el partido con aspa o cruz, al lado van a aparecer 2 cuadraditos en blanco y ahí puedes escribir los números de los candidatos al Congreso que tú consideras mejor, ¿no? que te han gustado, que dices, bueno, quiero ayudar a que salgan elegidos. Entonces ahí los escribes. Si es que no quieres escribir nada, también lo puedes dejar en blanco, no hay ningún problema. Y para el caso del Parlamento andino es lo mismo. Primero vas a tener que marcar al partido que tú consideras y vas a tener estos 2 cuadraditos que puedes llenarlos con un número o no. Y lo que siempre pregunta la gente es, ¿puedo votar por un partido para el presidente? ¿Puedo votar para el Congreso por otro partido? ¿Y puedo votar para el Parlamento por otro partido? Y sí se puede, pero acá, y acá es una opinión personal mía, yo sí recomendaría intentar votar en bloque todo. ¿Y por qué? Porque si no queremos que vuelva a pasar lo que pasó en el 2016, que elegimos un presidente que no tenía Congreso y todo lo que se desencadenó, podemos ayudar un poquito dando cierta estabilidad a quien creamos que va a ser buen candidato a presidente. Entonces eso es importante. Es un muy buen consejo, es un muy buen consejo. Entonces la decisión del voto tendría que ser en base, o sea, en base a tu consejo, tu opinión personal, tendría que ser en base a un equipo totalmente completo, que de verdad te guste, ¿no? Desde el Parlamento, vicepresidente, congresistas. Me ha encantado eso. Entonces, ¿qué pasa si es que voto nulo o viciado? ¿Cómo repercute esto en las elecciones? Bueno, sí, eso también es una pregunta muy que siempre hacemos. Y en realidad, lastimosamente, porque aquí esto depende de cada persona. Hay muchas personas que están desencantadas, creo que gran parte, por lo que, o sea, no, como tú decías al principio, no es que lo que tenemos de candidatos nos emocione, nos haga felices, ¿no? En realidad es una situación complicada. Pero lo que sucede es que si tú votas en blanco o votas o anulas tu voto, como muchas personas hacen, en realidad, sí, uno, no estás decidiendo nada, o sea, tú no estás eligiendo, has invalidado tu decisión. Y lo otro es que al final vas a hacer que los partidos que tienen una mayor votación, al final incrementen su porcentaje de votos, porque los cargos se reparten en función a los votos válidos, y los votos válidos no incluyen ni a los votos nulos ni a los votos blancos. Entonces, si es que tú no votas, lo que vas a hacer es que ese porcentaje real que tienen los candidatos
se va a incrementar. Y claro, para todos se va a incrementar, o sea, no es que se incrementa solo para uno, pero es proporcional. Entonces, generalmente el primer y el segundo lugar inflan su porcentaje de votos y claro, ahí sobre representas a alguien. Por ejemplo, sino un poco para aterrizarlo, si podemos ver las últimas encuestas, sobre todo creo que la de Ipsos, sale votación emitida, sale el porcentaje, y al lado sale votación válida. Y ahí tú puedes ver cómo crece, ¿no? La votación emitida, por ejemplo, sale 13%. O sea, esa es la votación real, la votación que realmente la gente da. Pero en votación emitida por los nulos y blancos pasa casi a un 19%. O sea, crece, aumenta. Entonces, ese es el impacto. Entonces, ahí está un poco ya... Cada persona puede decidir si votar en blanco, anularlo, no ir o votar, ¿no? Por alguna opción. Entonces, yo recomendaría que voten por alguna opción para que no suceda esto, pero bueno, Claro. igual es libertad de cada persona. Es algo que tampoco tenía muy en cuenta, ¿no? Qué bien, qué interesante esta conversación contigo, Marisol, de verdad. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias por invitarme. Ahora, voy a hacer esta pregunta, pero la puedes responder rápida si quieres. ¿Qué se necesita para crear un partido y postular a la presidencia? Creo que esta pregunta iba más al final porque es como curioso, cualquiera puede hacerlo, de repente hay tantos jóvenes que se sienten tan inconformes que por ahí podría ser una opción de que estemos invitando a personas de bien, que tengan toda la ganas de hacerlo, que se agrupen, que puedan hacer un partido, ¿no? Cuéntanos qué necesita alguien para ser presidente. Ya. ¿Qué necesita Tana para salir a la presidencia? Para hacer tu partido. Sí, en realidad ahora es más fácil, ¿ah? Porque antes era complicadísimo, tenías que juntar 1 millón de firmas, por ejemplo. Entonces, claro, muy pocas personas podían hacer esto porque, o sea, ¿de dónde sacas los recursos, no? Entonces, se cambió la norma y ahora es mucho más fácil. Tienes que presentar, no me acuerdo el número exacto, pero es alrededor de 25.000 firmas, o sea, 25.000 personas tienen que apoyar la formación de tu organización. Tienes que tener comités en regiones, en 2/3 de las provincias de todo el país. O sea, tienes que tener, para que se demuestre que representas a todo el país, ¿no? Que es una organización que representa a un grupo importante del país. Luego de eso, una serie de documentos, nada complejos en realidad, no sé, que esté cuáles son los valores del partido, cuáles son las reglas del partido que se va a seguir, cómo se va a organizar por dentro, cómo va a ser el financiamiento, o sea, todas esas cosas ya muy parecido a lo que es una empresa, se parece bastante. Ah, ok. Está toda la parte formal, ¿no? Pero bueno, lo básico y creo que lo más complicado es el tema de las firmas, o sea, el visto de las personas y el tema de los comités, ¿no? Que también es complicado porque tienes que tener presencia en varias regiones del país. Entonces, eso es como lo general y una serie de documentos más que se tienen que presentar, pero que... Interesante. Y no hay límite, de edad, no hay un requisito, límite de edad. Bueno, ser mayor de edad, claro, las personas que suscriben tienen que ser mayores de edad y no hay ningún requisito. Bueno, y otra cosa también que es que obviamente o sea, la consigna del partido tiene que estar en el marco de la democracia, ¿no? No puede venir una persona con, no sé, que tiene ideas en contra de la democracia porque no le van a permitir inscribirse. O sea, tienes que respetar el orden democrático y ya, o sea, es eso, básicamente. De hecho, y me parece muy, muy buena esa pregunta porque sí, muchas personas creen que es súper complicado. Antes lo era muy difícil, pero ahora se trabajó por hacerlo menos complicado y de hecho siempre hay muchas solicitudes para formar partidos. Algunos no lo logran, algunos sí. Varios están en proceso de inscripción. Entonces, esas son como los lineamientos generales. A ver, vamos con la penúltima pregunta. ¿Cuáles son los roles de la JNE y de la JEE? Bueno, aquí también creo que es un poco confuso a veces cuando veía. No sé si te pasó que veías las noticias, por ejemplo, ¿no? Y salía JE excluyó o sacó, dejó fuera de la carrera a fulanito de tal, ¿no? Y tú dices, bueno, lo excluyeron. Ajá. Y luego a los días veías JN regresó a la carrera a este mismo fulanito. Entonces, entiendo qué es lo que está pasando. Y bueno, en realidad ahí el JE es una primera instancia, es como el primer filtro que resuelve sobre varias cosas, ¿no? Por ejemplo, qué candidato se inscribe y qué candidato no se inscribe, que es una de las cosas más importantes. Entonces, lo que hemos visto en estos últimos días ha sido que este jurado electoral especial que se llama, que es una primera instancia, excluyó varios candidatos. Claro. Entonces, como en todo proceso, debido proceso, siempre tienes que tener opción de una segunda instancia que revise la decisión de esta primera. Y eso es el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Es el encargado de, en una segunda instancia, revisar
si es que la decisión de este primer jurado ha sido correcta y puede regresarla o sea, puede devolver candidatos como hemos podido ver, y es al final quien tiene la última palabra, ¿no? ¿Y cuál de estos dos jurados es el que da las cifras finales? Jurado Nacional de Elecciones. Nacional de Elecciones. Bueno, el que proclama los resultados como pregunta se hace por jurado electoral especial porque se habilitan varios por el país. Casi hay al menos uno en cada región. O sea, ellos proclaman los resultados y luego todo se consolida y es el Jurado Nacional de Elecciones que saca un documento en donde dice formalmente quién ha ganado, cuántos votos tuvo, en el caso del Congreso, qué congresistas van a acceder a la curul de congresistas, igual del Parlamento andino. Entonces ellos son, el Jurado Nacional de Elecciones es el que al final hace el documento gigante de 300 páginas en donde dice quiénes ganaron, cómo fue el proceso, etc. Interesante también, otro dato que seguramente muchos no teníamos en cuenta. Y ahora, la última pregunta, Marisol, es ¿cómo es que tú puedes recomendarnos pensar en nuestro candidato? ¿Cuál es el candidato que va a funcionar mejor para mí, no para cada uno? Quizá tú como politóloga tienes un ABC que de todas maneras tenga que cumplir un candidato, no sé. ¿Nos puedes compartir eso? Claro, bueno, a ver, sí, o sea, lo primero creo que sí es algo muy personal, casi como, yo siempre hago esta analogía y de hecho se parece mucho, al final todas las personas que están postulando lo están haciendo a un puesto público cuyos sueldos se pagan de los impuestos de los peruanos. Y eso es importante porque al final ellos están postulando, ¿no? Se presentan, te dicen sus propuestas y nosotros como electores decimos, bueno, está bien, yo le doy mi voto a este, a este. O sea, eso es como un proceso de selección. Para mí, lo que es importante, o sea, yo sí considero que tiene que haber una trayectoria, tiene que haber alguna experiencia anterior que sea interesante, o sea, que demuestre que ha venido trabajando, no necesariamente como congresista, o sea, no necesariamente tienes que haber sido candidato al Congreso o haber sido congresista, pero que sí, desde tu espacio has trabajado, has tenido siempre esta idea de, no sé, de hacer algo por el país, porque al final entras para eso. Creo que el tema de las experiencias laborales para mí es importante, es interesante evaluar. Otra de las cosas que también considero importante, aunque algunas personas no tienen mucha fe, pero por ejemplo, el tema de los planes de gobierno me parece que es un buen indicador, ¿no? O sea, creo que si un candidato se ha esforzado en hacer un buen plan de gobierno, que es algo complicado porque estás haciendo prácticamente un documento para tus 5 años de gobierno de lo que harías, es un muy buen indicador de que, bueno, te has esforzado, hay un interés, no lo has improvisado, no lo has hecho a última hora. Creo que eso también para mí es importante. Y ahora, en este punto también es importante mencionar que, claro, no todos somos expertos en todo, pero precisamente he visto que se han estado haciendo varias evaluaciones de los planes de gobierno en diversos aspectos, ¿no? En economía, en salud, en educación, como hay muchas iniciativas que están analizando estas propuestas de cada partido que creo que nos puede ayudar, porque al final depende mucho de nuestros intereses, ¿no? De qué es lo que tú quieres para el país y encontrar esa propuesta que a ti te funciona, que a ti te parece buena. Entonces creo que eso también es importante. Y otro, creo que lo más, definitivamente, el tema de los antecedentes y de las personas que van en los partidos. Creo que eso es muy importante. Porque muchas veces, no sé si te ha pasado, es algo normal, a todos nos ha pasado. Nosotros personalizamos la política, o sea, más que pensar en partidos, nosotros pensamos en personas, o sea, pensamos en nombres concretos de personas. Pero claro, esas personas representan a una organización que es un partido y es importante ver cómo está ese equipo, o sea, cómo todo el partido en conjunto, cómo funciona, quiénes están, se han preocupado por filtrar a las personas que no tengan problemas con la justicia, que es algo tan importante para nosotros porque nuestro país, el tema de la corrupción, como tú decías, es un problema ya que es imposible negarlo, ¿no? Casi igual de grave que la inseguridad, que también es otro de los problemas que siempre salen cuando encuestan a la gente y le dicen, ¿cuál es tu principal problema? La corrupción está, porque hemos visto cómo nos afectado, ¿no? Entonces creo que eso también es importante, o sea, hacer como una evaluación general de todo el partido, cómo está armado, porque, o sea, llegar a ocupar, en el caso del Congreso, por ejemplo, que varios partidos van a ingresar, vamos a necesitar equipos, vamos a necesitar a personas que puedan trabajar en consenso, que puedan dialogar, que puedan sacar adelante las propuestas que sean mejores para el país, y creo que eso es difícil lograrlo si hay personas solas, ¿no? Se necesitan buenos equipos, entonces esa idea de equipo, idea de que los partidos como conjunto sean una buena opción, me parece importante. Creo que esas tres cosas
yo las consideraría bastante para al momento de tomar una decisión. Oye, gracias Marisol, de verdad, has dicho cosas muy interesantes, muy importantes. No sé si te gustaría agregar algo. A mí me gustaría agregar algo a lo que tú dices. Muchas personas van a empezar a elegir a sus candidatos un poco por descarte. No es como, de repente por ahí a mí se me ocurría, bueno, me va a tocar poner o hacer una pequeña tablita de qué es lo que negocio y qué es lo que no negocio. O sea, para mí es no negociable, no es que sea así, pero por ejemplo, para mí es no negociable alguien que, no sé, no le interesen los animales, ¿no? O el medio ambiente. Entonces, por alguien, y justo habló el animalito, por alguien así no voy a votar, por ejemplo. Algo así también se me ocurrió, ¿no? Porque también tengo un montón de dudas, como todos. ¿Te gustaría agregar algo, Marisol, que te gustaría compartir o tu preocupación o las oportunidades que tenemos en este momento? Bueno, primero te quería felicitar por abrir tu espacio, porque en realidad yo he visto que siempre, a pesar de que tu trabajo está dirigido mucho a la moda, o sea, siempre estás difundiendo información y creo que eso es algo muy importante, porque las personas precisamente que tienen tanta llegada a un público que no es muy joven a veces y no necesariamente está, no sé, nunca ha votado, muchos van a votar por primera vez, entonces creo que eso es importante. Entonces, bueno, primero por eso felicitaciones y lo otro es que sí, tal vez una noticia un poco mala y es que de verdad esas elecciones son muy importantes porque creo que todos hemos visto cómo está nuestro país en este momento, dentro de cómo ha sido el balance de la pandemia, los problemas a nivel educativo, a nivel de salud, a nivel económico. Entonces, estos 5 años van a servir para que esos problemas para que esos problemas puedan tener soluciones. Entonces, van a ser años difíciles, o sea, no estamos en la misma situación del 2016, en donde de alguna manera nuestro país estaba funcionando, en teoría, bien, ¿no? Entonces, van a ser 5 años bien difíciles y creo que nadie va a querer vivir lo que hemos vivido desde el 2016. No creo que vamos a querer tener un presidente que ha renunciado, tener a otro presidente que ha sido vacado, tener a otra elección de Congreso, porque no hay forma de que tomen decisiones y se pongan de acuerdo. Entonces, esas cosas las podemos evitar de cierta forma el 11 de abril, ¿no? Tratando de elegir, como tú decías, dentro de lo mejor que tengamos, porque claro, aquí también está mal cuando se culpa mucho a los electores. Me dice, ay, los electores tienen la culpa, pero en realidad no es que tengamos nosotros la culpa, sino que en realidad de dónde estamos eligiendo. Pero creo que también es nuestra oportunidad para darle la oportunidad, no sé, a las organizaciones que consideremos que se han esforzado más que los demás, ¿no? Que resultan, que han hecho o han intentado hacerlo bien. Entonces creo que esa tiene que ser un poco nuestra consigna. Van a ser años complicados y creo que el 11 tenemos una oportunidad para tratar de que vaya bien y estar un poco y tener estabilidad, que creo que es lo que todos queremos de forma unánime. Queremos estabilidad, queremos saber que vamos a poder trabajar sin que tengamos que salir a protestar o sin que tengamos a personas que se están peleando y que no en realidad se están dedicando a atender los problemas. Entonces creo que eso sería como un pedido que todos queremos, estabilidad, queremos predictibilidad para estos 5 años y ya, entonces tenemos esa oportunidad el 11 de abril. Todavía tenemos tiempo, falta poquito menos de un mes, pero estamos a tiempo para tomar una decisión. Y bueno, nada, que no seamos ese porcentaje que decide su voto en la fila, ¿no? Porque a veces pasa que le preguntan a las personas, ¿tú por qué vas a votar? Sí. ¿Y por qué vas a votar? O a los miembros de mesa les preguntan, ¿por qué voto? ¿No? Entonces, no, hay que valorar un poco eso y tener una decisión previa para el 11. Y estar atentos, porque siempre tenemos que vigilar, o sea, nunca podemos apartarnos del todo, ¿no? Siempre tenemos que estar pendientes. Que creo que es una nueva actitud que hemos desarrollado. Entonces, eso creo. Sí, sí, sí. Y para mí también sería reforzar un poco tu mensaje que me parece tan importante, ¿no? Estamos en UCI, como se diría, ¿no? Si es que se está cuidando a alguien que en realidad está muy delicado, ¿no? Yo siento que el Perú está en algo parecido a cuidados intensivos. Entonces necesitamos ponernos de verdad serios en este tema y siento que hay muchas más ganas de saber de, ¿no? Imagínate, tu Instagram es un éxito, de verdad te felicito, Marisol, por hacer este trabajo y ojalá que más personas se empiecen a involucrar y que colaboren contigo y no sé, y sea
un tema de consulta mensual, diaria, semanal, porque es la única manera en la que nosotros podamos estar activos en lo que concierne al Perú, a nuestro país, este país en donde vivimos y no pensemos pues en nuestra realidad, que realmente puede ser muy linda, muy nada, sino en lo que buscamos para todos en general, ¿no? Es como, no sé, ojalá, a veces pienso y digo, tantas personas tratando de ser congresistas, qué sé yo, ¿realmente querrán al Perú o es una cuestión de batalla de ego o es una cuestión de ganar poder por aquí? Porque seamos honestos, estar en política es igual a tener algo de poder, bastante poder, Mucho poder. Exacto. mucho poder, y me encantaría que en un futuro no tengamos tanta desconfianza. Ojalá. Que se recupere. Creo que también esos 5 años esperemos que podamos recuperar esto, ¿no? Y que no se sienta una desconexión de la gente y de los que están en el poder, que creo que es lo que necesitamos también. Ay, gracias, mil gracias Marisol por tu tiempo, de verdad lo valoro muchísimo. No, gracias a ti por invitarme y por tener tus espacios. Sí, gracias. Y te voy a invitar de todas maneras para la segunda vuelta, ¿ok? Para que hablemos más, que me ha encantado. A mí también. Muchas gracias. Chao, gracias Marisol. Gracias a ti.